¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Fe práctica en la divina providencia. Estamos reflexionando sobre este tema tan importante, tan central en la vida cristiana, siempre y en épocas como estas, doblemente importante, porque al experimentar que en tantas personas o tantos hombres y mujeres han perdido, por una u otra razón, la sintonía con Dios en su vida cotidiana. Cuando todavía muchos creen en un ser superior, pero no tienen ninguna comunicación real, vital con Él. No tienen la capacidad de percibirlo en su vida cotidiana, en las cosas simples de todos los días. Por eso, la voz de los tiempos es la voz de Dios. Aquí, al haber una necesidad, un problema, acá también estamos llamados a dar una respuesta. Hemos visto que en esta cuestión central, fe práctica en la divina providencia, hay dos polos. Por una parte, Dios y el hombre. La divina providencia, Dios, que por ser Padre cuida y es providente. La fe práctica es lo que debe aportar el hombre para sintonizar con ese Dios providente, para sincronizar su vida, sus tiempos, con la acción y los tiempos de Dios. Hemos estado trabajando, por una parte, nuestra imagen de Dios, Dios como Padre. Ese es el fundamento de su providencia, porque es Padre, debe cuidar, tiene un plan, trabaja en la realización de ese plan, nos llama a colaborar con Él como hijos o hijas adultos en la realización de ese plan. Por eso la fe en un Dios que es Padre, providente, que es un Padre todopoderoso, que es un Padre misericordioso, rico en misericordia. Y por la otra, la parte que nos corresponde a nosotros, o sea, el auscultar, el tratar de percibir los caminos de Dios, los planes de Él para nuestra vida, para mi vida. De eso se trata, no solamente que Dios tiene un plan en general, sino que Dios tiene un plan para mí, tiene un plan para ti. Y la cuestión, lo fundamental es detectar, auscultar, descubrir ese plan. Pero queremos dar un pasito más y avanzar en esta línea. No se trata solo de percibir el plan de Dios, sino de realizarlo, trabajar seriamente por realizarlo. Un gran hombre de Dios, Romano Guardini, en algún momento escribió lo siguiente: el misterio de la providencia no tiene vida si solo pensamos en él. Solo se torna realidad cuando lo experimentamos, es decir, cuando tratamos de ponerlo en práctica. De paso, esta palabra, subrayemos la palabra experimentar o experiencia de Dios. El hombre de hoy no es sensible, no es demasiado sensible a que le vengan a hablar de Dios. Tiene mucho interés por experimentar a Dios. Y de vuelta, ¿cómo lo experimentamos? Percibiendo es su realidad y su acción en nuestra vida, en la vida de los demás. Dios no es solamente un Dios que está allá
en el cielo, sino que está acá, también en la tierra. Jesucristo es Señor, se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Parecería que no en la tierra. Y sin embargo, a pesar de todo y en medio de todo, la Iglesia cree, afirma y enseña la palabra del Señor. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se trata por eso de que de nuestra capacidad, de nuestro trabajo en no solamente auscultar o percibir el querer de Dios, sino de realizarlo, irlo realizando. De poco serviría, por ejemplo, que yo viera un video sobre gimnasia o gym jazz o de lo que sea, o leyera un libro de gimnasia, si después yo no hago gimnasia. No pasa nada. Voy a quedar como estoy. Voy a quedar fuera de forma como estoy. El ver un video sobre gimnasia, sobre gym jazz, o leer un libro, debe animarme a practicar gimnasia, a hacer gimnasia, a moverme, porque tengo un cuerpo también que tomar en serio. Es decir, y acá vale lo mismo. De poco nos serviría una reflexión, el poder hablar, filosofar sobre la fe práctica en la divina providencia, sobre la acción de Dios en nuestra vida y en nuestra historia, si no procurásemos vivir esto, si no procurásemos realizarlo. Si mal no recuerdo, era el Papa Pablo VI que en su primera encíclica, debe haber sido hace más de casi 30 años, decía que el cristianismo no era una palabra que llevaba al estudio teórico, sino una palabra de vida, una palabra creadora de vida y de acción. Y cuando Jesús se autodefine, lo hace diciendo que Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hablamos nosotros de fe práctica en la divina providencia, no solamente una fe pasiva, Dios proveerá. Sí, Dios proveerá, pero como dice el dicho popular, ayúdate que Dios te ayudará. O como el dicho español, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, queremos reflexionar, queremos meditar en este momento de que esa voluntad, ese plan que Dios nos va manifestando por las circunstancias de nuestra vida, que nos va manifestando en las voces del alma, en las inspiraciones propias y de los demás, y que nos manifiesta también en el orden que ha puesto en las cosas, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, esa palabra de Dios que Él nos habla, que Él me habla a mí, es para realizarla. No todo el que diga Señor, Señor, está en el Evangelio, sino el que haga la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Esto supone, entonces, dos actitudes básicas. Una, un creciente y continuo desprendimiento de toda enfermiza voluntad propia, de todo egoísmo, o sea, de un centrarse en forma desordenada en el propio ego, y al mismo tiempo supone una actitud de adhesión creciente y continua al Padre Dios y a su voluntad. Adhesión que se expresa no solamente en sentimientos, y no en definitiva en sentimientos ni en ideas, sino en poner en práctica, en hacer la voluntad del Padre, en la línea, por ejemplo, del Padre Nuestro: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esa misma línea va la actitud de la Virgen María cuando en el momento de la Anunciación, después de su diálogo con el ángel, y cuando escucha que para Dios no hay nada imposible, la Virgen responde: he aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso, dos pequeños pasos. Primero, realizar. Se trata en definitiva de poner en práctica.
el plan de Dios, lo que Dios nos va mostrando paso a paso en nuestra vida, lo cual supone primero una actitud de alma. Esa actitud está marcada por una apertura ante Dios, por una actitud en primer lugar pasiva, veremos que al mismo tiempo activa, pero en primer lugar pasiva. No son mis planes, mis ideas, mis sentimientos, lo que a mí se me ocurre, sino lo que Dios quiere de mí. Por eso yo debo estar, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Esto supone desprendimiento muchas veces de nuestros criterios humanos, personales, a veces demasiado estrechos, a veces mezquinos. Desprenderse de querer entenderlo todo, desprenderse de querer planificarlo todo, desprenderme de querer tener todo bajo control. El que lleva el control, el que sabe todo, el que entiende todo es el Señor. Muchas veces realizar el plan de Dios nos exige desprendimiento, nos exige un salto mortal del entendimiento y también de nuestros afectos. Muchas veces Dios nos puede pedir cosas que no coinciden con nuestros sentimientos, o muchas veces nuestros sentimientos no coinciden con lo que Dios quiere que hagamos. Y hay lucha, hay una lucha interior. Y en definitiva vale también aquí las palabras del Señor: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay que obedecer a Dios antes que a los sentimientos de uno. Jesús nos dio un ejemplo extraordinario de esto en la tremenda lucha interior que tuvo en el huerto de los Olivos, lucha en la cual llegó hasta sudar sangre, lucha en la cual sufrió profundas angustias, lucha en la cual llega a decirle a su Padre: Padre, si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí el Señor Jesús nos dio el ejemplo máximo de desprendimiento, cueste lo que cueste. Desprendimiento de nuestros afectos y también desprendimiento de nuestras posibilidades humanas. Es natural, es comprensible que uno normalmente calcule y planee en base a lo que uno puede, si uno es sensato y tiene sentido común. Pero muchas veces Dios nos pide ir más allá del sentido común y de emprender cosas que a los ojos de los demás y a los ojos de la propia razón son cosas medias de locos. Pero Él tiene otras medidas que las nuestras. Que la pregunta fundamental o una pregunta crucial acá es la siguiente. En definitiva, ¿cómo es la cosa? ¿Somos nosotros? ¿Soy yo el que actúa y Dios me ayuda de vez en cuando lo necesito? ¿O es el Señor que actúa con mi pequeña y humilde colaboración? Esa es la pregunta. En otras palabras, ¿somos o no instrumentos en las manos de Dios? A mí hace poco me vino un ejemplo que me ayuda. Yo juego de vez en cuando al tenis y un día pensé lo siguiente: si a mí un jugador de los 5 mejores del mundo me presta su raqueta, mi juego no va a mejorar básicamente nada. En cambio, si yo le presto mi raqueta a uno de esos jugadores, ese jugador va a hacer maravilla con esa raqueta. ¿Qué quiero decir? ¿Qué nos enseña este ejemplo? ¿O puede enseñar? Que en último término lo que importa no es la raqueta, sino quién la juega, en manos de quién está. En otras palabras, la cuestión clave aquí no es, en el fondo, no pesan nuestras capacidades, en definitiva, nuestras capacidades o talentos humanos o nuestras posibilidades humanas. Lo que cuenta en definitiva es si soy o en qué medida soy instrumento en las manos de Dios. No es la raqueta lo decisivo, suponiendo que la raqueta es más o menos normal,
lo decisivo es quién la juega, en manos de quién está. En otras palabras, de lo que se trata es, la cuestión es si yo percibo los planes de Dios en mi vida cotidiana, si yo trabajo con Él, si yo cuento con la fuerza de Él. Ese es el hombre nuevo. Ese es el hombre nuevo que necesita el nuevo orden mundial. Por una parte, entonces, un hombre pasivo en el sentido abierto ante Dios, receptivo, dispuesto, en continua disponibilidad para lo que Dios quiera. Y por la otra, una adhesión, una entrega, una voluntad decidida de luchar por realizar lo que Dios me va mostrando. Creo que es una expresión de Teresa de Ávila que habla de tener una determinada determinación. O sea, la fe práctica en la divina providencia tiene a la vez un carácter pasivo y activo. Pasivo hasta que yo no conozca la voluntad del Padre. Pasivo de saber acallar mis deseos, mis planes, mis ideas y tener luchar por una santa indiferencia ante lo que Dios quiere de mí. Carácter pasivo, pero activo en el sentido de que una vez que Dios me manifiesta y en la medida que me lo quiera manifestar su voluntad, su querer, empeñar todas mis fuerzas, empeñarme por entero en la realización de esa voluntad. Y esto supone una actitud que aspira una y otra vez, a pesar de muchas fallas que pueda haber, que aspira a una decisión total. Esto supone una actitud de alma que es opuesta e irreconciliable con lo que podemos llamar una actitud o disposición mediocre, que es cumplir lo que uno tiene que hacer y quedarse ahí nomás. Como decimos nosotros allá en América del Sur, quedarse en el molde, quedarse tranquilo, no jugarse. En el fondo, todo lo mediocre no tiene futuro, menos en tiempos como estos, en tiempos de decisión. De acá lo que se trata es una decisión total, de dar lo mejor de uno. Y existen, por una parte existen corrientes en esta sociedad llamada de consumo que tienden a facilitarnos todo y a hacernos flojos en definitiva, pero también existen en el hombre fuerzas y disposiciones que tienden a la totalidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo hoy en el campo del deporte se exige del deportista, del atleta, una entrega total. Yo he escuchado, por ejemplo, a entrenadores alentar a los jugadores antes de salir a la cancha y decirles: quiero que den todo, que dejen el alma en la cancha. Y muchas veces pasa así, por un partido, por una copa. Bueno, y nosotros no debiéramos dejar en la cancha de la vida el alma y darlo todo. San Pablo, un gran observador de la vida, creo que es en la primera carta a los Corintios, donde nos invita a mirar lo que pasa en el estadio. Parece que a los griegos les gustaba mucho los deportes y las actividades en los estadios. Y San Pablo hace esta observación: fíjense cómo los que corren en el estadio se privan de todo y viven bajo disciplina para alcanzar una copa terrena, una copa que en definitiva desaparece. Nosotros luchamos no por una corona corruptible, que pasa, que la gente se olvida, sino luchamos por una corona incorruptible, la corona de la vida eterna. La fe práctica en la divina providencia, por eso, nos exige una actitud a la vez pasiva y activa. Pasiva, que es estar abiertos permanentemente, continuamente, de continuo, al querer, a la voluntad, a los planes que Dios nos va manifestando en las circunstancias, en las personas, en el orden de ser que existe. Y, por otra parte, una actitud activa
una actitud de total empeño, de total compromiso, de jugarse en definitiva, y no jugar, jugarse, para realizar esa voluntad de Dios, lo cual supone, por un lado, rechazar, evitar, odiar en cierto sentido toda mediocridad, y por la otra, buscar, aspirar a una entrega total. Y en este sentido aquí nos encontramos con barreras, hay límites. Uno, si bien es cierto aquello de querer es poder, por otra parte hay límites. No siempre uno realiza lo que quiere. Yo creo que San Pablo tiene razón cuando, en una especie de autoconfesión, en la carta a los Romanos, él dice: yo veo el bien y lo alabo, pero muchas veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, no siempre querer es poder. A veces queremos y no podemos. Es decir, esos son los límites. Hay barreras, hay cosas, hay situaciones que no podemos superar por nuestras propias fuerzas. En otras palabras, el hombre no puede redimirse, el hombre no puede trascender, no se puede redimir a sí mismo. Necesita conectarse, necesita sintonizar, necesitamos engancharnos en la acción con la gracia redentora de Cristo. En otras palabras, necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, nos lleve a superar barreras que nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos superar. Esto es lo que el Señor Jesús, después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, le dice a los apóstoles: permanezcan unidos en oración hasta ser revestidos de la fuerza de lo alto. Esa fuerza de lo alto era la fuerza divina, era la fuerza de Dios, era el Espíritu Santo que transformó a esos hombres frágiles y débiles como nosotros, hombres que en su gran mayoría huyeron en el momento de la prueba, que fracasaron humanamente, salvo alguna excepción. Esos hombres, pero de buena voluntad, esos hombres son transformados, reciben la fuerza de lo alto y son transformados en Pentecostés. Es el Espíritu Santo el que nos va a permitir, el que hace posible superar barreras y límites que sin la fuerza divina nosotros no podemos vencer. Hay un ejemplo muy lindo en la vida de Santa Teresita de Lisieux, y el ejemplo que ilumina esto que estamos hablando, y el ejemplo es el siguiente. Dice Teresita que ella se imagina que es como en su esfuerzo por la santidad, es como una niña pequeña que está en la base de una escalera, en la planta baja, y quiere subir, trata de subir al primer piso. Y los escalones son altos y ella es muy pequeña y ella trata una y otra vez cae, no puede. Y su padre está mirando, desde el primer piso está mirando viendo lo que pasa con su hija pequeña. Y que al ver el esfuerzo que ella hace, pero inútil por otra parte porque ella quiere y no puede, eso conmueve al padre, el padre baja, la toma en sus brazos y la lleva arriba. Un ejemplo maravilloso en su sencillez y en su profundidad, que debiera alentarnos una y otra vez cuando en la vida cotidiana nosotros tratamos de superarnos, tratamos de responderle a Dios y una y otra vez fracasamos. Realizar la voluntad de Dios, realizar el plan de Dios, está en nuestro querer, pero supera nuestras posibilidades puramente humanas. Pero tenemos una salida que es la misma de los apóstoles, que es abrirnos a la acción actual, presente, poderosa, Él nos ha cansado aún, del Espíritu Santo en nuestra vida y en la historia de la Iglesia y del mundo
de estos días. Yo conocí un hombre brasileño, laico, que vivió 52 años en matrimonio, padre de 7 hijos, pequeño comerciante, un hombre que asume una misión mariana a los 46 años de su vida y lleva esta misión hasta el día final y muere en lo que se llama olor o fama de santidad. Este hombre, por ejemplo, caminó más de 140.000 kilómetros llevando una imagen de Nuestra Señora sobre su hombro izquierdo, llevándola a las familias, después a escuelas, a hospitales, a todos lados donde quisieran recibirla. Una imagen que pesaba 11 kilos y cuando llevaba un pequeño maletín en la otra mano que pesaba 6 o 7 kilos, cargaba 18 kilos encima, llevaba 18 kilos. Y con ese peso caminaba un promedio de 15 kilómetros por día. Yo tuve oportunidad en la ciudad de Santa María, Brasil, estado de Rio Grande do Sul, de conocer la casa donde él vivió, su casa de familia, una casa sencilla, y también tuve oportunidad de entrevistarlo en el año 84 durante una semana en su mismo cuarto y grabarle esas conversaciones. Entrevistas de las cuales surgió un libro que escribí y le puse como título 140.000 kilómetros caminando con la Virgen. Pues bien, en algún momento en ese cuarto hay una serie de cuadros que Possobón hacía hacer uno por año, resumiendo la actividad apostólica de ese periodo, de ese año, y en un momento determinado me hizo observar y me dijo, fíjese como en casi todos los cuadros está simbolizado el santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt y el Espíritu Santo. Y me fijé y en casi todos los cuadros aparecía pintado de una u otra manera el símbolo del Espíritu Santo bajo una forma de paloma. La fe práctica en la divina providencia, por eso, nos llama a una doble tarea además continua y permanente. Una, auscultar, rastrear, detectar, percibir los planes, los caminos de Dios para nuestra vida. Pero por la otra, una permanente tarea de realizar, poner en práctica, hacer esa voluntad que vamos detectando en la vida cotidiana. Tarea para la cual necesitamos ser revestidos de la fuerza de lo alto. Y de eso se trata, no solo y no en definitiva de filosofar, de manejarse en el mundo de las ideas, de hablar, sino se trata en definitiva de vivir. Se trata de la fuerza de la vida. Quisiera también, o me viene a la memoria en este momento, una expresión muy simple, muy sencilla, sabia de Possobón. Cuando escribe en una oportunidad, en una pequeña ermita de la Virgen, esta expresión, vivir y enseñar a vivir. Lo que la gente, lo que todo el mundo necesita hoy día, no son palabras, son ejemplos, modelos, vida. Se trata por eso de vivir, no solamente de tener fe, sino de vivir de fe. En este caso, vivir de fe práctica en la divina providencia. Gran ejemplo, maravilloso ejemplo en esto, la Virgen María. Eximio modelo y educadora de la fe práctica en la divina providencia.